Bienvenidos, queridos amigos, hermanos, a ya nuestro momento de encuentro con la palabra de Dios. Y en este día quiero animarles a abrir sus Biblias allí en el libro de Nehemías. Y quiero mirar dos aspectos, dos enseñanzas de la vida de Nehemías que tienen mucho que ver con lo que también nos puede pasar a cada uno de nosotros. ¿Qué nos enseña Nehemías? A no darnos por vencido y a cómo lidiar de alguna manera con el menosprecio. Cuando nosotros miramos allí en el capítulo 1, hay un versículo clave. Es el versículo 4. ¿Qué dice ese versículo 4? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué había pasado? Había venido su hermano Ananí de su tierra natal, y evidentemente lo que pide Nehemías a su hermano es que le cuente cómo estaban sus hermanos, los judíos que habían quedado en Jerusalén. Y cuando el hermano le empieza a contar y le dice que estaban en gran afrenta, que los muros de Jerusalén estaban destruidos, que las puertas de la ciudad estaban quemadas, esto provocó en Nehemías un gran dolor. Estaba reflexionando. Una de las características que en este tiempo tenemos de la prensa, noticias demasiado sensacionalistas. Y no sé si le pasa a usted, pero cuando muchas veces escuchamos tanta noticia, ¿cómo sentimos que esas noticias nos afectan? Porque muchas veces esas noticias son presentadas de una manera tan cruda que yo creo que pueden herir hasta aquella persona que se considera más dura. Pero no es fácil dar malas noticias. Eso es una característica de las malas noticias. No solo es fácil para el que la da, sino tampoco es fácil para el que las recibe. Pensando, por ejemplo, en algunas malas noticias y cómo ellas nos afectan. Cuando un médico le dice al paciente tiene cáncer, no es fácil para el doctor decirle a ese paciente que tiene cáncer, y no es fácil para ese paciente recibir esa noticia que le está dando ese doctor. O cuando un doctor le dice a los familiares de ese ser querido que acaba de fallecer, que falleció, no es fácil para ese doctor, pero tampoco es fácil para los familiares que reciben esa noticia. Cuando un cónyuge le dice al otro que se quiere divorciar, o cuando el jefe de una empresa le informa a su personal o a alguien de su personal que está despedido, no es fácil para el que da la noticia, pero tampoco para el que la recibe. Y esto fue lo que le pasó entonces también a Nehemías. Nehemías hizo una pregunta, y siempre que hacemos una pregunta vamos a recibir una respuesta. Pero muchas veces la respuesta posiblemente no es lo que queremos escuchar. Posiblemente a Nehemías le hubiera encantado escuchar que la gente estaba bien, que estaban reconstruyendo los muros, que las puertas estaban prontas, que la gente estaba de buen ánimo, que las naciones vecinas le habían ayudado a reconstruir. Pero esto no era así. Quiero que observemos rápidamente cómo fue que reaccionó Nehemías ante esta noticia. Por lo que yo puedo ver, Nehemías estaba hablando de pie con su hermano, capaz que hasta estaban caminando. Y cuando recibe esa mala noticia, mire lo que le pasó a Nehemías, se tuvo que sentar. Generalmente cuando hay una noticia que nos impacta y estamos parados, nuestra primera reacción es buscar un lugar donde sentarnos.
para poder empezar a asimilar esa noticia negativa, dura. Pero lo segundo que hace Nehemías, dice allí en el versículo 4, que se sentó y lloró. Lloró. Cuando algo nos impacta, nuestras emociones salen a la luz, afloran. Y yo quiero decirles, queridos hermanos, que somos seres emocionales. Dios nos creó con estas emociones. Y exteriorizar las emociones es muy saludable. Nehemías exteriorizó sus emociones. Hay personas que les cuesta exteriorizar las emociones, la guardan. ¿Y saben qué? Eso hace muchísimo daño. Pero lo tercero que yo puedo ver acá, que muestra esa humanidad y las emociones de Nehemías, no solo se sentó, no solo lloró, sino que dice que hizo duelo por algunos días. Eso significa que por algunos días estuvo triste. Muchas veces escuché a personas decir que un cristiano no puede estar triste. Eso es un error conceptual tremendo. Somos y Dios nos creó como seres emocionales. Y cuando algo nos afecta, evidentemente que nos vamos a entristecer. Pero evidentemente que cuando nosotros, ante una mala noticia, nos entristecemos, hay algo que podemos hacer. Dice la palabra de Dios allí en Santiago que si alguno está triste, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar. Y el que está contento lo que va a hacer es cantar alabanzas. Esto fue lo que hizo Nehemías. Después de que recibe esa mala noticia, se sienta, llora y hizo duelo por largos días. Dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos, allí en el versículo 4. Hasta el propio rey, el gran rey Artajerjes, se dio cuenta que había algo que no estaba andando bien en la vida de Nehemías. Y en el capítulo 2, versículo 2, Artajerjes le dice a Nehemías: ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Sin lugar a dudas, Nehemías debería ser una persona que siempre estaba de buen humor. Sabe que no era bueno para una persona presentarse ante el rey amargado o con tristeza, porque aún su propia vida podía correr el riesgo. Pero ese día el aspecto de Nehemías le llamó la atención al rey. Y él se dio cuenta que ese Nehemías que estaba frente a él no era el mismo de todos los días. Y le hace un diagnóstico preciso. Le dice: ¿por qué está triste tu corazón? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Queridos hermanos y amigos, ¿qué te tiene vencido hoy? ¿Qué te abate hoy? Recuerda que Nehemías también se sintió vencido y abatido por la mala noticia que su hermano Ananí le contó aquel día. Quiero mirar rápidamente en los versículos siguientes, del 5 en adelante, qué es lo que hace Nehemías. Actuó. Miren, versículo 4, ayuna y ora. Versículos 5 y 6, reconoce la grandeza de la misericordia de Dios, y en ese versículo 6 también hace algo maravilloso Nehemías. Es que confiesa el pecado de Israel, pero también se incluye él como un pecador más junto con la familia
de su Padre. ¿Cuántas veces nosotros cuando oramos y a veces escuchamos orar por los pecados de la ciudad, por los pecados del país, a veces nos ponemos como alejados y superiores? Nehemías no me enseña eso. Nehemías se sentía parte de ese pueblo que había fallado, que había desobedecido a Dios, y él se incluye, no solo acusa al pueblo de Israel, sino que se incluye él y su propia familia, como lo dice la parte final del versículo 6. En el versículo 7 reconoce que se habían corrompido. ¿Y por qué se habían corrompido? Porque no guardaron los mandamientos, no mandaron los estatutos, ni los preceptos que Dios le había mandado al pueblo de Israel. Versículo 8 reconoce las consecuencias de alejarse de Dios. Siempre que nos alejamos de Dios, no podemos esperar nada bueno. Alejarse de Dios trae quebranto. Alejarse de Dios, como le pasó al pueblo de Israel, le tocó pagar un exilio en tierras lejanas. Tantas veces el alejarse de Israel fueron sometidos por otras naciones, tuvieron que pagar impuestos. La mayoría de las veces estuvieron presos en su propia tierra. Recuerde, querido hermano y amigo, que el alejarnos del Señor nunca va a traer nada bueno. Pero en el versículo 9 nos enseña la solución. ¿Cuál es la solución? La solución siempre va a ser volvernos al Señor. Permítame leerlo en esta mañana. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os atraeré al lugar que escogí para habitar allí, para que habitara allí mi nombre. Entonces, nos enseña la solución. ¿Cuál es la solución? Volvernos al Señor. Así que, querido amigo, si estás pasando posiblemente un tiempo donde te sientes que estás vencido, te sientes que estás abatido, posiblemente tomaste malas decisiones, decisiones que te alejaron de Dios, fuera de la palabra de Dios, y estás pagando las consecuencias de esas malas decisiones. Yo te animo a volverte al Señor, para que el Señor, así como iba a hacer con el pueblo de Israel, iba a restaurar vidas de manera personal, familias de manera personal, pero también iba a restaurar a una nación que se había alejado del Señor. Entonces, aunque todo parezca derrumbarse, recuerda que Dios siempre puede sostenernos. Eso es maravilloso. Un Dios que nos sostiene, un Dios que está con nosotros en todo momento. Entonces, Nehemías pasó del quebranto, del duelo, al ayuno y a la oración. Y del ayuno y la oración pasó a actuar. Él quiso ayudar a su pueblo a superar esa adversidad, esa afrenta en la cual se encontraba en ese momento el pueblo de Israel. Quiero resaltar entonces algunas de las enseñanzas que en esta mañana hemos estado reflexionando. No importa lo devastadora o trágica que pueda ser una noticia. No importa si nos desplomamos o lloramos. Dijimos que somos seres emocionales y no siempre se puede reprimir las emociones. Sea cual sea la situación, no podemos quedarnos sumergidos en la tristeza. Nos vamos a levantar y vamos a vencer con la ayuda de Dios. Aunque todo parezca derrumbarse, siempre el Señor está allí para sostenernos. Maravilloso. El secreto, el arrepentimiento
y volvernos de todo corazón al Señor. Por eso, querido amigo, si te sientes vencido, si te sientes abatido, si te sientes que no tienes más fuerzas, siempre la solución será volvernos al Señor. Pero le dije que habían dos enseñanzas y quiero resumir esta última enseñanza rápidamente. ¿Qué otra cosa me enseña la vida de Nehemías? Estas dos cosas que estuvimos hablando hoy, en no darnos por vencido, ese abatimiento y cómo lidiar con la misericordia, son dos cosas que directamente Nehemías las habla. Cuando tú miras allí en el capítulo 4, versículo 4, dice al comenzar ese versículo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Las naciones vecinas menospreciaban al pueblo de Israel, se burlaban de ellos. Puede ser que en este día tus amigos se burlen de vos, te menosprecien. Puede ser que hasta tus padres te menosprecien, o tus hermanos te menosprecien, o tu esposa o tu esposo o tus hijos te menosprecien. Es un mal de nuestro tiempo, el menosprecio de los demás. Ahora, ¿cómo lidiar con el menosprecio? Cuando tú lees capítulo 4, capítulo 6 y 7 del libro de Nehemías, vas a ver este patrón que siguió Nehemías para lidiar con el menosprecio. Lo primero, oró. Siempre hay que buscar a Dios en oración. Lo segundo, actúa. No se queda nunca de brazos cruzados. Lo tercero, puso su confianza en Dios. No nos olvidemos de esto. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro recurso? Siempre tiene que estar en el Señor. Lo tercero, perseveró, porque lo que buscaban con el menosprecio era que dejaran de hacer la obra. ¿Cuál era la obra? Construir los muros, edificar las puertas de esa ciudad que estaban quemadas y volver a edificar la ciudad de Jerusalén. Entonces los querían desanimar con el menosprecio. El desaliento, el menosprecio, armas que el enemigo levanta contra ti, contra mí. ¿Para qué? Para que dejemos de perseverar y no cumplamos con aquellas cosas que Dios nos ha mandado. Y lo quinto que puedo ver en Nehemías es que Nehemías había entendido algo. ¿Qué era lo que había entendido algo? Que ese deseo que Dios había colocado en su corazón de reconstruir los muros no era un deseo suyo, sino que había entendido que venía de parte del Señor. No te olvides de esto. Ante el menosprecio, ora, actúa, pon tu confianza en Dios, persevera y entiende que estás cumpliendo los propósitos divinos. Que Dios te bendiga.